Un placer siempre poder compartir con ustedes, nuestros amables televidentes. Gracias por acompañarnos en este 24 de marzo del año 2022. Con ustedes, como siempre, para llevarles el contenido, las principales informaciones, los temas de interés. En la primera parte del programa y como cada jueves, damos la bienvenida de inmediato a Paulio Sánchez Comprés, que viene hablando derecho aquí en Al Compás del Mundo. Paulio, bienvenido. Gracias, Andy, por la presentación. Gracias, como siempre, a todas las personas que nos dan muestra de apoyo desde su casa. Hoy he querido traer un asunto jurídico, un tema de interés jurídico, pero más que para brindarle herramientas a las personas que nos ven o a la población en general, es hacer una reflexión que pueda ir tomando en conocimiento a las personas, porque para mí es de trascendental importancia este aspecto que involucra derechos fundamentales. En el programa anterior se trató un poco un tema sobre un periodista que está sometido, o sea, se le hizo un querellamiento por algunas expresiones. Y quizá pudiéramos brindar un poco de luz frente a este tema, aunque se dio algunas pinceladas. Y básicamente me voy en este aspecto a limitar un poco, solamente daré una definición base. Y es que si el ataque realizado por el periodista a una persona que me parece que forma parte de la directiva de un club deportivo es de interés público, es decir, hace referencia a algo que en realidad tiene un interés social, no solamente individual, entonces se debería respetar la libertad de expresión. Sin embargo, si este ataque va dirigido y va en función de un aspecto de interés privado, es decir, que no es de interés de la población en general, entonces efectivamente este periodista posiblemente habrá infringido la libertad de expresión, vulnerado, extendido ese derecho a la libertad de expresión y puesto en juego el derecho a la intimidad, al honor personal o a los datos personales de la persona a la que fue dirigido el ataque. Porque básicamente hay que tener en cuenta de que la Constitución consagra una diversidad de valores que pueden en un momento determinado chocar y en función de la circunstancia de los hechos se necesita priorizar uno y otro. Es decir, tú tienes la libertad de expresión, sin embargo yo tengo el derecho, de que se respete mi honor, de que se respete mi intimidad, de que se respete mi persona. Entonces hay circunstancias en lo que se necesita o se amerita proteger un derecho sobre otro, no porque uno sea superior, sino porque la circunstancia de hecho hace la necesidad de priorizar uno frente a otro. Sin embargo, el caso puntual que en realidad quiero abordar hoy es un tema que está relacionado con la libertad de expresión. Y es un derecho que en muchas ocasiones choca con la libertad de expresión, que es el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Y esto es un tema para mí trascendental que pasó a raíz de la pandemia a un segundo plano porque el aspecto salud, el aspecto pandemia, el aspecto COVID se hizo una prioridad y bajó en la agenda, lo cual solamente es circunstancial, pero debemos retomar el tema, que es la protección de los datos personales. Nosotros vimos en Estados Unidos cómo unas elecciones se le atribuye cierta manipulación del electorado con el manejo de información. Y esto es a raíz de que el Internet no es lo que era en el 2000, sino que ha mutado y se ha convertido en un gigante y dentro de él hay grandes empresas que manejan una cantidad inimaginable de información personal de los usuarios, de quienes utilizan esta plataforma. ¿Y en qué afecta eso a la República Dominicana? Bueno, a nosotros en Derecho se nos enseñó que las normativas deben estar ajustadas a las realidades sociales. Incluso aquí lo que podría estar en juego no solamente es mi derecho a la protección de datos personales y a mi intimidad, así como las de ustedes, sino incluso el no hacer algo al respecto, el no ajustar nuestra normativa sobre este tema tan trascendental puede poner en riesgo inclusive la democracia. Y aquí cito una frase muy interesante de un autor que me fascina mucho, se llama Yuval Noah Harari, que hace referencia a que el capitalismo no vence al comunismo por ser más ético,
sino que el capitalismo vence al comunismo por ser más eficiente. Es decir, que la única manera que este sistema democrático capitalista pueda mantenerse vigente es manteniendo la eficiencia frente a otro sistema. En este sentido, se ha estipulado, se ha dicho que el Internet es neutro. Sin embargo, esto no responde a la realidad. ¿Y por qué no responde a la realidad? Porque todo depende del fin para el que se utilice. Me explico. Un cuchillo no es bueno ni es malo. Sin embargo, puede ser utilizado para picar un trozo de carne, pero también puede ser utilizado para apuñalar a una persona. En el primer contexto está bien y está aceptado, en el otro contexto es una agresión al derecho de otra persona. En este sentido, las plataformas, los avances tecnológicos necesitan la dirección adecuada. ¿Y qué sucede? Que la República Dominicana regula vagamente o malamente o ineficientemente este tema de la protección de datos personales. Y podrán decir algunos que la Ley 172-13 es una ley reciente, es una ley que toma en cuenta los avances que ha realizado este sector. Sin embargo, esto no responde a la verdad, porque en apariencia pudiera ser una ley nueva, pero se inspira en una ley orgánica de España sobre protección de datos personales que data del 1999. Y en el 1999, pues no se precisaba estos avances, estas grandes plataformas como Instagram, como Facebook, y todas estas grandes plataformas digitales no existían o no tenían el poder que hoy tienen. En este sentido, yo creo que algo que trajo a colación la necesidad de proteger el ciberespacio fue en estos procesos que han salido a la luz, tanto en la operación Discovery como el nuevo caso que está por salir sobre el programa Supérate. Cómo el sistema, por no tener garantías, por no priorizar la seguridad cibernética, puede ser vulnerado y puede afectar la vida de cientos de personas. Es tan tal el problema que voy a poner en contexto dos situaciones. En Estados Unidos se estima que el fraude electrónico asciende a la suma, es decir, afecta o involucra suma por más de 21.000 millones de dólares y afecta a 13 millones de personas. Si nos vamos a la República Dominicana, en el 2018 la Junta Central Electoral tuvo que cancelar 13.000 cédulas que fueron objeto de suplantación de identidad, es decir, vulneraron los datos personales de 13.000 personas dominicanas. En este sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una regulación más acorde con esta nueva realidad. Inclusive España tuvo que hacerlo y el desplazamiento que tuvo España fue precisamente porque su ley de 1999, en la que se inspira nuestra ley, ya no daba respuesta a las necesidades actuales. Y si se fijan, si tienen la oportunidad de indagar en esta normativa, se darán cuenta que esta prioriza las informaciones crediticias, porque en ese momento esa era la necesidad fundamental. Sin embargo, nosotros necesitamos una regulación, una guía. ¿Quién protege a los usuarios en las estafas digitales o que se dan en plataformas digitales? Eso no está bien definido. ¿Y qué podríamos decir como punto de partida, como ayuda a esta reflexión jurídica? Bueno, es que necesitamos algunos parámetros. ¿Y cuáles pueden ser esos parámetros? El derecho ambiental tiene una figura muy interesante que se llama el principio de precaución. Y en este principio se evalúa, previo a la realización de un hecho, qué repercusiones puede tener. Y en función de esas repercusiones se evalúa qué decisiones pueden beneficiar o impactar menos. Pero por otro, el derecho tiene que convertirse en proactivo porque las respuestas judiciales tardan y no podemos esperar que el derecho entre a jugar un papel luego de una afectación, porque en el ciberespacio las afectaciones pueden ser masivas, es decir, cuando una persona va en un motor y hace un atraco, pues tiene una cantidad limitada de personas a la que puede atracar en espacio y tiempo. Sin embargo, un ciberdelincuente puede simultáneamente vulnerar a varias personas a la vez, lo cual hace que las precauciones, la proactividad del derecho sea mucho más necesaria en este aspecto. Para puntualizar algunas cosas, por ejemplo, están las famosas cookies, y quizá muchos de ustedes no sepan qué son las famosas cookies o políticas de privacidad, a la que cuando usted accede a cada plataforma digital o sitio web,
tiene que aceptar. Esto no es más que archivos que se descargan en su computador o su dispositivo que tienen por finalidad hacer un monitoreo sobre hábitos en la red, es decir, para darle un seguimiento. Sin embargo, estas políticas de privacidad tienen una extensión tal que es imposible leerla, y si una persona por cada aplicación o sitio web que visita se pone a leerlo, hay un estudio que hace un estimado de que se necesitarían 66 jornadas laborales para poder leerlas de 8 horas cada uno, lo cual hace evidentemente que las personas nunca leemos las políticas de privacidad y las implicaciones de estas. ¿Qué ha hecho Europa, por ejemplo? Europa ha dicho, espérate, tú puedes tener tu política de privacidad y las famosas cookies, que son los archivos que se descargan para monitorear el comportamiento en la red. Sin embargo, la descripción de las implicaciones que tienen estas debe ser lo más limitada posible, con tal de que la persona se encuentre en condiciones de leerla. Porque en el escenario actual, por ejemplo, el de la República Dominicana, es imposible leer cada política de privacidad que tiene un sitio web o una aplicación. Dentro de esto también, la República Dominicana debe hacer una adaptación de la normativa tendente a ser compatible incluso con normativas internacionales. La regulación europea, quizás la más robusta hasta este momento, puede ser un punto de referencia para el país. Y en esta regulación lo que se busca es que la tecnología, desde su fabricación, juegue un rol de prevención. Es decir, que tenga algoritmos y sistemas, programas, que tengan principios éticos que condicionen la conducta y la recolección de datos. En este sentido, esto desde entrada, si protegemos, si construimos la tecnología y utilizamos la tecnología como una herramienta que tiene integrada principios éticos y morales, pues evidentemente el riesgo disminuye. Además, se necesita priorizar la seguridad, la seguridad y las evaluaciones de riesgo. En este sentido, podemos resumir en algunas recomendaciones puntuales que necesitamos a nivel de normativa de protección de datos. Una de ellas son principios integrados a la tecnología. Otra de esas es la presencia de instituciones que garanticen los derechos del consumidor en los entornos digitales. Por otro lado, tenemos entonces limitar la redacción de las políticas de privacidad y las cookies para que los usuarios, nosotros nos encontremos en condiciones de leerla y saber las repercusiones que tiene. Si la República Dominicana no hace nada, entonces se genera lo que es el cúmulo de tareas pendientes. ¿Y qué es el cúmulo? Que tenemos un código penal que no sale, tenemos un código civil que debería también recibir algunas modificaciones, tenemos una ley de extinción de dominio que no termina de salir, pero eso se conjuga o se combina con nuevas problemáticas como es el entorno digital y la dirección adecuada para que los usuarios no puedan ser vulnerados fácilmente, porque por ejemplo en la estafa que se estima del programa Supérate se está hablando de 400 millones de pesos, que la víctima no solamente fue el Estado, sino fueron cientos de miles de personas a lo que estaba destinado esa ayuda que nunca le llegó. Es decir, que es un tema que debe ser prioridad en la República Dominicana y en el mundo, y que la normativa que se promueva debe ir en adición o en combinación de ideas con el marco internacional, porque el ciberdelito y el ciberespacio tiene una connotación transfronteriza. Es decir, que las regulaciones dentro de los marcos de países deben ser los más similares posibles para que existan lineamientos unitarios que permitan la cooperación internacional. Bueno, excelente estos temas que han estado en la palestra durante estos días y que, como bien tú planteas, nosotros esperamos que estas investigaciones se lleven a cabo y que todo aquel que haya atentado, porque estamos hablando no solamente del aspecto legal como tal, hay un aspecto social, o sea, te está dejando o le está quitando a muchas familias pobres de este país el acceso mínimo que puedan tener a alimentos a través de este programa.
Y hay algo adicional que quería decir, un aspecto puntual es la educación. Nosotros nos llegó la tecnología, la sabemos utilizar, pero no entendemos las repercusiones que tiene, es decir, sabemos usarla, pero no la entendemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el papel de la educación juega un aspecto fundamental, es decir, tenemos que preparar a la población para esta nueva realidad digital llena de dispositivos que recopilan información para que la entiendan y la sepan utilizar adecuadamente y así limitar el riesgo de ser vulnerados y con estos sus derechos. Es un aspecto muy crítico de que quizás el programa educativo de nosotros no ha cambiado. Sin embargo, ¿cuánto ha cambiado la sociedad en estos últimos 15 años? Es decir, que también la educación del pueblo en este nuevo entorno digital juega un papel fundamental. Bien, Paulio, muchas gracias por haber estado con nosotros, como cada jueves aquí en Al Compás del Mundo. Vamos así a unas recomendaciones y en breve estamos de regreso con todos ustedes.